Usamos un modelo avanzado de inteligencia artificial para generar dos pensadores, uno ateo y otro creyente. Los pusimos en un debate cara a cara sobre una de las cuestiones más complejas de la historia. ¿Refuta la existencia del sufrimiento y del mal la idea de un Dios? El dolor y el sufrimiento del mundo constituyen uno de los argumentos más fuertes contra la existencia de un Dios todopoderoso y amoroso. Si tal ser existiera, ¿por qué permitiría que niños mueran de hambre, que enfermedades como el cáncer destruyan vidas o que desastres naturales arrasen comunidades inocentes? Algunos sostienen que estos males son pruebas de fe o consecuencias del libre albedrío, pero estas explicaciones carecen de lógica. Un padre amoroso no torturaría a su hijo solo para medir su afecto. Un Dios omnipotente podría crear un mundo con libertad y amor sin tanto sufrimiento innecesario. Compararlo con tener un laboratorio de ratones y dejarlos sufrir deliberadamente solo para ver cuáles permanecen leales muestra lo inmoral que sería tal comportamiento, incluso para un ser humano común, y con más razón para un Dios perfecto. Es cierto que existe sufrimiento, pero esto no demuestra que Dios no sea real. Sin una referencia divina, ni siquiera podríamos definir lo que es malo o injusto. Cuando afirmas que el dolor de un niño inocente es malo, usas un estándar moral que exige una fuente trascendente. Tomemos tu ejemplo del laboratorio de ratones. ¿Por qué sería incorrecto dañarlos si vivimos en un universo sin Dios, donde todo es solo materia y reacciones químicas sin sentido moral? Además, no podemos asegurar que Dios no tenga motivos válidos para permitir el sufrimiento, como un niño que no entiende por qué sus padres le dejan recibir una vacuna dolorosa. El malestar temporal puede tener un bien mayor que no comprendemos. La analogía de la vacuna funciona solo cuando hay un beneficio claro, como proteger de una enfermedad. En casos como la muerte por hambre, no se vislumbra un bien superior. Afirma que la ética puede basarse en las consecuencias y el impacto de las acciones sin necesidad de un Dios. Si un acto causa sufrimiento innecesario a seres conscientes, es moralmente incorrecto, incluso si existiera una fuente trascendente de moralidad, no hay garantía de que ésta sea benévola. En cuanto al ejemplo de los niños que mueren de hambre, es cierto que no percibimos un bien mayor, pero eso no significa que no exista. Sería como una hormiga que, al no comprender por qué los humanos destruyen su nido para construir un hospital, concluyera que no hay una razón válida. Nuestro conocimiento es limitado, y no deberíamos generalizar desde esa limitación. El origen evolutivo o social de la ética solo explica por qué sentimos que ciertas acciones son correctas, pero no si realmente lo son. Aquí retoma la cuestión planteada por Platón. ¿Lo bueno es tal porque Dios lo ordena o Dios lo ordena porque es bueno? ¿Las buenas acciones lo son porque son buenas o son buenas porque los dioses las aprueban? Sobre este dilema de Platón, considero que la bondad y Dios son inseparables. Sería como preguntar si un círculo es redondo por naturaleza o porque así lo definimos. La redondez es parte de su esencia. De la misma forma, Dios es la encarnación del bien absoluto y, por ello, no puede obrar mal. A diferencia de las hormigas, los humanos tenemos la capacidad de comprender y razonar moralmente, y desde esa perspectiva vemos que muchos sufrimientos carecen de sentido y son innecesarios. Compararlo con la moralidad sería como decir que, porque la evolución nos llevó a disfrutar lo dulce, comer azúcar es una verdad moral. En cuanto a la pregunta sobre torturar niños, la considera un supuesto imposible. Sería como preguntar qué pasaría si 2 más 2 fuera igual a 5. Dios no podría declarar algo así como bueno, ya que iría contra su naturaleza absolutamente bondadosa. Reconoce que personas religiosas han cometido actos inmorales, pero lo atribuye a que se apartaron de sus principios, no a que la religión sea en sí dañina, del mismo modo que si un científico hace trampa, no significa que la ciencia sea corrupta. Cuestiona. ¿Te preocupas por los demás solo porque Dios lo ordena? Si Dios dijera que torturar niños es bueno, ¿lo aceptarías? Como seres sociales y racionales, entendemos que la cooperación y la empatía son esenciales para la supervivencia y el progreso. Sobre la evolución, es cierto que nuestros sentimientos morales provienen de ella, pero podemos analizarlos y perfeccionarlos usando la razón y la lógica, del mismo modo que la ciencia parte de observaciones y llega a verdades objetivas mediante la experimentación. Estás comparando sufrimiento natural con sufrimiento intencional, y eso no es lo mismo, responde el creyente.
no es igual que alguien queme tu casa a propósito, a que un rayo la incendie. Ética sin Dios, el problema es que, en un marco puramente materialista, no hay una base objetiva para preocuparnos por el bienestar ajeno. El interés por los demás se reduce a una preferencia personal, no a una verdad moral universal. Dices que mi ejemplo sobre la tortura infantil es un supuesto imposible, pero el mismo Dios al que te refieres permite que niños sufran ahora mismo. Afirmas que no podría considerar buena esa tortura, porque iría contra su naturaleza, pero permite que guerras, hambre y enfermedades dañen a los niños. Tu comparación con el 2 más 2 es 5 no encaja. Las matemáticas son un sistema lógico con reglas definidas, mientras que según tú, la ética depende de la voluntad de Dios. Respecto a la ética, sostiene que su ejemplo se mantiene. Así como las verdades matemáticas existen independientemente de nosotros, las verdades morales también lo hacen y tienen su origen en la naturaleza divina. Son inmutables, como las leyes de las matemáticas. En cambio, la ciencia describe lo que es, no lo que debería ser. De un es no se deriva un debería. Saber que la empatía y la cooperación favorecen la supervivencia no basta para fundar principios morales. Entonces, deberías explicar por qué permite algunos sufrimientos y otros no, que la distinción entre sufrimiento natural e intencional va en contra de la idea de un Dios que controla todo. Si es omnipotente, cualquier sufrimiento, ya sea un terremoto o un acto humano, sería en última instancia intencional. Añade que los principios éticos pueden construirse considerando las consecuencias de nuestras acciones y objetivos comunes como reducir el dolor y aumentar el bienestar. Igual que en ajedrez se definen jugadas buenas o malas según el objetivo de ganar. Imaginar un mundo sin desastres naturales es irreal, ya que las leyes de la naturaleza son necesarias para el equilibrio del planeta. Los movimientos tectónicos que provocan terremotos, por ejemplo, también forman montañas y mantienen la atmósfera. Sobre el ajedrez, recuerda que sus reglas fueron creadas por humanos. Sin Dios, ¿quién determina el propósito de la vida? ¿Por qué debería ser reducir el sufrimiento y no, por ejemplo, maximizar el poder o el placer personal? En cuanto al cambio en las interpretaciones morales, afirma que lo que varía es la comprensión humana, no los principios en sí, igual que la física no cambia aunque nuestra comprensión de ella evolucione. Se accede a ellas combinando razón, intuición moral y revelación divina, así como conocer la realidad requiere no solo los sentidos sino también la lógica. Critica también que la ética religiosa no es fija. Las distintas religiones y épocas han interpretado la moral de forma diferente. Un Dios todopoderoso podría crear desde el inicio un mundo con leyes físicas que no causaran sufrimiento innecesario. Por ejemplo, haciendo que los terremotos ocurran solo en zonas deshabitadas. Respecto al propósito de la vida, dice que sin Dios somos responsables de darle significado y que la mayoría de las personas, creyentes o no, coinciden en que reducir el dolor y aumentar la felicidad es un objetivo razonable. Incluso quien persigue poder o placer personal. Sobre las leyes naturales, sostiene que un mundo donde Dios interviniera para evitar todo daño sería como un programa que necesita constantes correcciones, un sistema inestable. En cuanto al sentido de la vida, argumenta que en un universo sin propósito nuestras conclusiones morales serían solo ilusiones evolutivas y no verdades confiables. El argumento se contradice, ya que la creencia en Dios también proviene del mismo cerebro que, según tú, no es completamente confiable. Si no podemos confiar en nuestra mente, ¿cómo hacerlo con nuestra idea de Dios o con lo que consideramos revelación? Además, la combinación de razón, intuición y revelación presenta un problema. Las distintas religiones ofrecen mensajes contradictorios. ¿Cuál es la correcta? En ciencia podemos llegar a acuerdos mediante observación y experimentación. En la revelación, cada quien sostiene su propia verdad sin posibilidad de verificación. Es cierto que existen contradicciones entre revelaciones religiosas, pero la ciencia también ha enfrentado conflictos entre teorías. La diferencia es que, en ciencia, se busca la mejor explicación usando la razón y la experiencia. Así como un científico elige la teoría que mejor explica los hechos, también podríamos escoger la religión más coherente entre varias opciones. Sobre el diseño del mundo, no sabemos si este es el mejor estado posible. Tal vez cambiar las leyes de la física habría generado problemas mayores, como un puente más fuerte que, paradójicamente, cause otros inconvenientes.
En cuanto a confiar en nuestra razón, si Dios nos creó, podríamos suponer que diseñó nuestra mente para comprender la verdad y no solo para sobrevivir. Sin embargo, la comparación entre teorías científicas y revelaciones no es exacta. Las teorías se pueden comprobar y refutar, mientras que las afirmaciones religiosas no. Cuando la evidencia contradice una teoría científica se descarta. En religión se tiende a justificar o apelar al misterio divino. Decir que este es el mejor mundo posible también presenta problemas. Un Dios todopoderoso no tendría las limitaciones de un ingeniero al construir un puente. Acabaría reconociendo que no puede lograrlo en una sociedad sumida en el sufrimiento. También cuestiona la comparación con la física. Las leyes se descubren mediante observación y experimentación. Pero ¿cómo se descubren esas supuestas verdades morales inmutables? Un buen programador diseña el sistema desde el inicio para que no requiera modificaciones constantes, y que un Dios omnipotente podría haber hecho lo mismo con las leyes físicas para evitar sufrimientos innecesarios. Sobre la desconfianza hacia un cerebro evolucionado, señala que precisamente es gracias a ese cerebro que estamos teniendo esta conversación y analizando estos argumentos. Es cierto que el consenso científico a veces se equivoca, pero la ciencia cuenta con un método que le permite corregirse. Las teorías erróneas se abandonan cuando aparece nueva evidencia. La religión, en cambio, suele resistirse al cambio, incluso frente a pruebas contrarias. Las ecuaciones físicas y las teorías sobre el multiverso describen cómo funciona la realidad, pero no explican por qué existe. Además, argumentar que nuestra razón es confiable porque Dios la creó es circular. Se usa la razón para concluir que Dios la diseñó. Es cierto que descubrimos a Dios de distintas maneras: experiencia personal, razonamiento, historia, orden del universo, pero las experiencias religiosas varían y no todas pueden ser verdaderas en el mismo sentido. Incluso si ciertos aspectos de la religión son falsables, en la práctica, muchas personas reinterpretan o justifican las contradicciones. El aparente orden en el universo podría explicarse por procesos naturales, como la evolución, aunque ésta no responde por qué existe algo en lugar de nada o por qué las leyes físicas permiten la vida. La hipótesis del multiverso podría explicarlo, pero carece de pruebas directas y enfrenta las mismas críticas que las creencias religiosas. Aunque el consenso científico no siempre garantiza la verdad, la ciencia cuenta con métodos objetivos para corregirse. La religión, en cambio, carece de un mecanismo verificable para resolver desacuerdos. Los agujeros negros, aunque no podamos observarlos directamente, plantean preguntas similares a las que surgen en filosofía y teología. Por ejemplo, la clásica interrogante: ¿por qué existe algo en lugar de nada? En el caso del ateísmo, podríamos preguntar: ¿por qué existe Dios en vez de nada? Si se afirma que Dios siempre ha existido, también podríamos sostener que el universo, o incluso un multiverso, podría haber existido desde siempre. La ciencia no puede responder a todas las preguntas, especialmente las relacionadas con el sentido de la vida o la moralidad, pero sí puede explicar por qué los humanos nos hacemos esas preguntas. Estudios sobre evolución muestran que nuestra búsqueda de significado y ética está ligada al desarrollo del cerebro. Ante esto, los teístas responden que si nuestro razonamiento es producto de la evolución, tal vez no sea completamente fiable, aunque este argumento es circular, pues usamos ese mismo razonamiento para discutir la existencia de Dios. Por último, mientras que los conceptos abstractos, como los números, no requieren causa por no ser entidades físicas, Dios, según el teísmo, sería un ser real que trasciende el tiempo y el espacio sin limitaciones materiales. Para los creyentes, la adaptación de la religión a nuevos conocimientos no la desacredita, sino que demuestra que puede guiar a los seres humanos hacia una verdad que se va revelando de manera gradual, tal como un maestro que enseña paso a paso. Si Dios fuera un ser material, todos los problemas que mencionaste serían válidos. Sin embargo, al igual que las leyes de la lógica y las matemáticas, se le describe como abstracto y real. Aun si comprendiéramos plenamente el multiverso, seguiría sin responderse la pregunta de por qué existen esas leyes y ecuaciones. Los defensores del teísmo argumentan que Dios es un ser necesario, algo que por definición no puede no existir, similar a la idea de que 2 más 2 siempre será 4. Sin embargo, esta afirmación es cuestionable, pues parte de una definición arbitraria. Si definimos a Dios como necesario, su existencia se da por sentada. Esto es comparable a inventar un dragón perfecto que, por definición, existe necesariamente. La diferencia es que las verdades matemáticas como 2 más 2 son 4
son conclusiones lógicas derivadas de definiciones, mientras que la existencia de Dios es una afirmación sobre la realidad física y no puede demostrarse únicamente mediante definiciones y lógica. Algunos señalan que la religión cambia con el tiempo, pero casi siempre lo hace adaptando su interpretación de los textos sagrados para que coincida con los descubrimientos científicos. Esto revela que la fuente real del conocimiento es la ciencia, no la religión. Por su parte, los teístas responden que Dios, como causa primera y fundamento de la existencia, debe ser necesario para evitar una regresión infinita de causas. Comparan esto con la diferencia entre números reales, necesarios por definición, y seres contingentes como un dragón. El ejemplo del maestro y el alumno no justifica los cambios en la religión. Un buen maestro no da información errónea que luego deba corregir, pero los textos sagrados contienen afirmaciones científicas equivocadas que, con el tiempo, han tenido que reinterpretarse. Decir que Dios es abstracto y real a la vez resulta problemático. Las leyes matemáticas describen relaciones lógicas, no seres con existencia. No se puede afirmar que Dios sea como las leyes matemáticas y, al mismo tiempo, que intervenga en el mundo y responda a oraciones. La aparente coincidencia entre razón y realidad se explica perfectamente por la evolución. Los seres que no percibían la realidad con precisión no sobrevivían ni se reproducían. Así, nuestra mente es el resultado de millones de años de selección natural. En cuanto a confiar en la razón, no niego que sea posible hacerlo. Lo que sostengo es que, sin Dios, no hay una explicación definitiva de por qué nuestra razón coincide también con la realidad. Esa coincidencia es, en sí misma, una posible señal de diseño inteligente. Ahora bien, la explicación evolutiva no cubre todo. La selección natural puede justificar que entendamos lo necesario para vivir, pero no por qué podemos manejar conceptos complejos como las matemáticas avanzadas o la filosofía, que no eran esenciales para la supervivencia. Sobre la supuesta contradicción entre ser abstracto y real, se argumenta que no la hay. Dios podría estar más allá de la materia, pero aún así interactuar con el mundo, como lo hace la mente, inmaterial, al influir sobre el cuerpo físico. Respecto a los errores científicos en los textos sagrados, se propone que su fin era guiar espiritualmente, no educar científicamente. Un lenguaje técnico moderno habría sido incomprensible para su audiencia original. En respuesta se señala que la mente no es independiente de la materia, sino producto del cerebro. Las pruebas muestran que un daño cerebral afecta directamente a la mente, lo que indica que no están separadas. Además, las capacidades para el pensamiento abstracto pueden ser subproductos de la evolución. Un cerebro adaptado para resolver problemas prácticos pudo desarrollar, como efecto secundario, habilidades avanzadas, igual que las alas evolucionaron inicialmente para regular la temperatura y luego para volar. Si los textos sagrados vinieran de un creador, podrían haber transmitido verdades científicas simples y comprensibles para la época. Por ejemplo, en lugar de afirmar que la Tierra era plana, decir que es redonda. Se argumenta, no obstante, que la brecha entre la comprensión física básica y la abstracción matemática es más grande que la transición funcional de las alas. Además, que un daño cerebral afecte la mente no prueba que sean lo mismo. Es comparable a una antena dañada que distorsiona la señal televisiva sin que la imagen sea la antena. En cuanto a los textos sagrados, si en su momento hubieran afirmado que la Tierra era redonda, muchos habrían rechazado el mensaje entero por contradecir lo que veían. A veces, incluso las verdades más simples requieren un contexto cultural adecuado. En este intercambio, ambas posturas presentaron argumentos sólidos, aunque con una ligera ventaja para la perspectiva creyente según los criterios definidos. Más allá del resultado, el ejercicio mostró cómo dos modelos lingüísticos pueden debatir y en el proceso ofrecer a los humanos la oportunidad de reflexionar y aprender. Pues en resumen puedo decir que mires el cielo esta noche. Cada estrella, cada suspiro del viento, cada latido de tu corazón. ¿Crees que todo esto es solo casualidad? La perfección del universo no es un accidente, es la firma de un creador real, invisible pero innegable. Un Dios que no solo formó los planetas, sino que también conoce tu nombre, tu historia y tus sueños. No es una idea, no es un mito, es la fuente de todo lo que existe y está más cerca de ti de lo que imaginas. Si te gustó este contenido, sígueme para más debates como estos. Suscríbete.